Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día, un buen día para adorar a Jesús. Su palabra dice que Él es nuestro pastor y si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Así que te animo a que adores con esa confianza en Él. Levanta tus manos allí al cielo. Señor, gracias por este tiempo, por este día, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Dios, y vamos a cantarte, Señor, con alegría en este día y con amor, sabiendo que tú nunca nos fallas, Dios. Gracias, gracias, gracias. Me haces descansar en tu presencia para calmar mi sed. Tu espíritu me llena y en tu caminar tengo total confianza. Llevado a lo mejor, me elevas con tus fuerzas. Si tú estás conmigo, yo todo lo puedo. Si vas a mi lado, yo no me detengo. Tú eres suficiente, mi alma lo siente y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo. Sientas a tu mesa, me haces sentir seguro. Contigo de mi lado tengo fe, yo no lo dudo. Vivo por lo que creo y no por lo que siento. Tú eres el ancla de mi fe, se quita el desconcierto. Yo creo en la vida, en sanidad divina. Yo creo en la riqueza y no creo en la pobreza. Vivo por fe y ese legado, esa generación que sigue a Jesucristo. Solo en Él. Conmigo, nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta. Vamos iglesia, eso es. Decláralo con todo tu corazón. Díselo una vez más, iglesia. Y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo. Y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo.
Antes de tomar asiento vamos a leer el Evangelio San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Es una versión la que voy a utilizar, como siempre les digo, soy amante de todas las versiones, la mejor versión son todas juntas y hoy quisiera hablar o utilizar la versión Dios habla hoy. En mi casa tengo una Biblia de papel que es la palabra, la que regalamos aquí en el primer gran día. Aquí en la oficina tengo otra de papel que es Dios habla hoy. En el móvil tengo todas las versiones y estaba estudiando estos días y para concluir esta serie quiero hablar de este texto tan conocido. Lucas 6, versículo 46. Recuerde que estamos en discipulado y es muy importante tomar notas. Al discipulado venimos a aprender y a practicar. Lo que yo no anoto se me olvida, lo que se me olvida no practico. Lucas 6, 46. Si no tiene la versión Dios habla hoy, mi recomendación es que mire la pantalla porque lo explica de una forma, de verdad yo nunca lo había visto así. Dice la Escritura: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base o el fundamento sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo. Diga conmigo, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Mira al que tienes a la par y pregúntale, ¿cómo estás construido? Note que la semana pasada hablamos de los árboles y esta semana hablamos de la casa. Son las dos historias seguidas y es las que Jesús está enseñando a sus discípulos a la hora de preparar un pueblo bien dispuesto. Entonces tenemos que evaluar cómo estamos construyendo nuestra vida, si está bien construida o está mal construida. Sigue diciendo, aquí quiero hacer un inciso: si mi vida está bien construida o si está mal construida, se va a ver el día de la tormenta. El día que el problema toca a la puerta de mi casa, ese día voy a evidenciar si realmente la construcción tiene calidad o es una construcción pésima. Ahora que vinieron los huracanes y vinieron las tormentas, el último, ¿cómo se llamaba? Uno fue ETA y el otro fue, ¿cómo se llamó? Iota. Estamos muy tristes, hemos estado ayudando, enviando ayudas, hemos enviado ayudas a Honduras, hemos enviado ayudas a familias de acá, hemos enviado ayudas a Guatemala, también estamos ayudando en otros continentes como África, en Israel. Pero una de las conversaciones que tenía con algunos de mi equipo es, aparte de lo del huracán, el problema son las construcciones que se estilan en ciertos lugares, porque yo viví durante 3 años en Guatemala y me di cuenta que hay construcciones en lugares donde jamás se debería de construir una casa. Y evidentemente la pobreza, los escasos recursos hacen que la gente construya como puede, pero cuando viene una tormenta, la ruina se puede llevar incluso la vida de la gente que tanto amamos. Por eso se trata de construir bien. Diga conmigo, construir bien. Y aquí uso las palabras de alguien cuando dijo un día: no se trata de una carrera de velocidad, sino de una carrera de resistencia. Así que mira otra vez al que tiene al lado y dígale, ¿cómo estás construyendo tu vida? Sigue diciendo, pero el que me oye y no hace lo que le digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida.
¿Qué tal si levanta su mano y oramos? Quiero pedir protocolo. La calefacción funciona si las puertas se cierran, si se quedan abiertas. La calefacción es como el gato, se va corriendo. Levante su mano, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que en esta noche tú hables a nuestro corazón y que podamos construir nuestras vidas conforme a tu palabra, conforme a la perspectiva de tu reino. Que sea una buena construcción para que cuando vengan las lluvias o las tormentas, nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias, grupos, redes prevalezcan. No ha sido pequeña la tormenta que ha venido en este año 2020, pero estoy convencido de que COVID, de que crisis financiera no puede contra una casa bien construida y fundamentada en la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Señor? Recibimos también a los que ven el discipulado desde su casa. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Es interesante poder ver cómo nosotros no solamente qué construimos, sino cómo lo vamos a construir. ¿Sí? Hemos estado hablando durante varias semanas de cómo preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, y para cerrar esta serie vi oportuno tocar este pensamiento que en primer lugar Dios trató y sembró en mi corazón. Y me llama muchísimo la atención porque habla de tormentas, habla de lluvias, y 2020 ha sido un año azotado por grandes catástrofes. Hemos visto la sanitaria o la de salud, que tiene que ver con este virus. También hemos visto la tormenta financiera que vino y que se avecina. Evidentemente los huracanes que han estado azotando diferentes países, sobre todo se han cebado un poquito en todo lo que es Honduras, un poquito de Nicaragua, Guatemala y posibles países vecinos. Pero cuando yo veo esto, la Biblia no dice que por nosotros ser creyentes no vamos a tener tormentas. Decirle a la gente que por ser creyente no va a tener problemas es querer vender un evangelio fraudulento. No, sí vamos a tener problemas, pero la Biblia nos enseña cómo salir victoriosos de cada uno de esos problemas. ¿Está de acuerdo conmigo? Y me llama muchísimo la atención cómo empieza Jesús esta historia. Se está dando cuenta que mucha gente le sigue. Tiene un equipo de discípulos grande, está a punto de comisionar a los 12, luego en el capítulo 10 a los 72, pero los discípulos de Jesús no eran solo 12 o 72. La Biblia dice que él tenía multitud de discípulos. La multitud le siguen porque están viendo el mensaje que predica, la autoridad con la que predica, los milagros, señales y maravillas que testifican el mensaje que predica. Pero de repente se da cuenta que hay un problema. Diga conmigo problema. Y es que mucha de esa gente le llama profeta, otros le llaman maestro, pero también muchos le llaman Señor, a pesar de que no obedecen sus mandamientos. Y eso es lo que yo quiero trabajar por los próximos minutos en esta noche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros tenemos que entender lo que es tener un Señor. Y un Señor no viene a mi vida para hacer lo que yo le pido, sino que Jesucristo es mi Señor para yo hacer lo que Él me pide, sabiendo que lo que Él me pide es para mi bien, sabiendo que no hay otra persona en este planeta que me ame tanto como Él me ama, y sabiendo que en su palabra y en sus mandamientos están todos los recursos que yo necesito para poder contribuir y cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, aquí va el primer aspecto que quiero tratar en esta noche.
Y es, no se reconoce el señorío de Jesús donde hay una vida que no le obedece a Él. Sígame el pensamiento. Cuando uno viene a la iglesia, se predica el mensaje de Jesucristo y uno levanta su mano y hace una oración, una confesión de fe de que Jesucristo es su único Señor y Salvador. Ese es el primer paso, y es un paso que se da por gracia, es un paso que se da por fe, es un paso que se da por amor. Para yo ser salvo, yo necesito solamente creer. Pero para vivir bajo su señorío, yo necesito ser obediente. Diga conmigo, obediente. Una vez más, diga conmigo, obediencia. ¿Cuál es el problema? Sígame el pensamiento. Que muchos de nosotros podemos construir cuevas donde nosotros formemos personas para que terminen cumpliendo el propósito de Dios, o podemos construir cuevas donde la gente se esconde para esconder las rebeldías de su corazón. Dos cuevas, la de Adulam, donde estaba David. La Biblia dice que allí habían 400 deprimidos, endeudados, y terminaron siendo los valientes de David. Pero también en una cueva estaba Elías escondido porque escuchó y creyó la declaración de una mujer y evidentemente no lo que Dios quería hacer con su vida. Y cuando Dios lo saca de la cueva le dice: me vas a ungir a tal como rey, a Jehú como rey y a Eliseo como tu sucesor. Así que mira al que tienes a la par y dígale: en el reino la obediencia a Dios no es negociable. Yo me he encontrado con algunas personas maravillosas que me dicen: pastor, pero es que Dios conoce las intenciones de mi corazón. Estoy totalmente de acuerdo. Dios conoce tu corazón y conoce el mío mejor que cualquiera, pero jamás tu intención puede estar por encima de tu obediencia. Para los que están tomando nota, jamás tu intención y mi intención debe de estar por encima de la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios no respalda buenas intenciones, sino Dios respalda obediencia a los principios. Yo me he dado cuenta, y les hablo después de algunos años de servir al Señor, que en algunas ocasiones tomé decisiones con muy buenas intenciones, pero que no tenían nada que ver con lo que Dios me había dicho. Pero por querer quedar bien, por querer ser en algunos momentos, míreme los deditos, más bueno que Dios, quise hacer las cosas humanamente correctas y me di cuenta que aunque Dios me había llamado, en esa situación Dios no me respaldó. Así que mira al que tienes a la par y dígale: jamás Dios respalda intenciones sino obediencia. ¿Está de acuerdo conmigo hasta acá? Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer? Sígame el pensamiento porque esto se va a poner muy bueno. ¿Cómo yo puedo reconocer si el señorío de Jesucristo está sobre mi vida? Diga conmigo: la marca de la obediencia. Y yo una vez le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo prefiero parecer tonto ante la sociedad y obediente ante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sé que mi bendición no está en el sistema de este mundo, sino en la palabra poderosa de mi Padre. Levante su mano, diga conmigo: Señor, prepara mi corazón, un corazón bien dispuesto y obediente a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 7, versículo 21, porque pareciera que Jesús profundiza un poquito más. Estas personas que dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les manda, no son personas que llegan por primera vez a la iglesia. Recuerda que les estoy diciendo, y estamos en un discipulado, que Jesús ya tenía muchísimos seguidores. Jesús tenía muchísimos discípulos. Jesús no escogió 12 discípulos porque habían 10, su prima y el perro de la prima, y no había ni modo, había que escoger eso sí o sí. No, de la multitud, Jesús estuvo toda la noche orando, toda la noche, prácticamente 12 horas, como que hubiera dedicado 1 hora por cada uno de sus discípulos para poder escogerlos. Lucas 9, Lucas 10, escoge 72. Y aún así quedaba una multitud de discípulos. Pero Jesús se da cuenta que hay un montón de gente que le quiere servir, que hay un montón de gente que quiere echar una mano, pero que no quiere obedecer a Dios. Y lo amplía un poquito más en Mateo capítulo 7, versículo 21. Si me acompaña,
Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire qué interesante. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí va el punto para los que están tomando nota, número 2. No se trata solo de hacer, se trata de obedecer. Cuando hay mucha gente que sacamos las historias bíblicas de contexto, cuando la gente dice: pero es que a Dios no le agrada las ofrendas, a Dios no le agrada los sacrificios. Si a Dios no le agradara, nunca los habría pedido. El problema es cuando el pueblo se dedica a dar o a ofrecer sin obedecer. Ese era el problema de la religiosidad. El problema no era dar. El problema era creer que esto es un negocio. Yo doy y no importa si obedezco. Y no, es todo lo contrario. Yo doy porque le agrada a Dios, pero obedezco porque es a través de la obediencia como se libera los recursos que yo necesito. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Estos señores liberan endemoniados, sanan enfermos, ven milagros, pero Jesús no los conoce. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que les gusta, mas no lo que Dios les pide. Y hay veces que nosotros venimos a la iglesia, venimos al grupo, venimos al departamento, a un departamento a servir, y estamos bien dispuestos para hacer lo que nos gusta, pero nos cuesta mucho trabajo obedecer lo que Dios nos dice a través de nuestro pastor, lo que Dios nos dice a través de nuestros líderes, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y déjeme decirle que una vez más, las intenciones no tocan el corazón de Dios. Los milagros tampoco conmueven el corazón del Padre. Si hay algo que toca el corazón de nuestro Padre y Dios, es la obediencia. Diga conmigo: obediencia. Una vez más, diga conmigo: obediencia. Y en este pensamiento de obediencia, Jesús pone este ejemplo de dos personas que vienen a Él, oyen su palabra, el uno obedece y el otro no obedece. Voy a tocar, tres aspectos muy rápidos pero muy importantes. Número 1, para los que estamos tomando nota: yo soy el responsable número 1 de cómo construyo mi casa. Una vez más, yo soy el responsable de cómo construyo mi casa. En pocas palabras, tu casa no la va a construir Dios, la tienes que construir tú. Dios nos dio la palabra, y la palabra tiene el poder para crear. La palabra tiene el poder para sanar. La palabra tiene el poder para liberar. La palabra tiene el poder para cambiarlo todo, siempre y cuando yo la practique. Entonces, ¿quién es el responsable? Yo. Vivimos echándole la culpa en algunos momentos a Dios por nuestros fracasos, o incluso al diablo por nuestros problemas, cuando el constructor soy yo. Yo no puedo impedir que una tormenta venga, pero sí puedo construir una casa, puedo construir un hogar y una familia que cuando la tormenta venga no me pase factura. No sé si me doy a entender con esto. Entonces, la palabra tiene poder. En la Biblia, la palabra de Dios es comparada con la luz. Pero ¿de qué vale la luz si la escondo debajo de la cama? La palabra de Dios es comparada con la miel. Pero ¿de qué me sirve la miel si no me la como? La palabra de Dios es comparada con la leche.
Y la leche es muy buena para dar calcio, para fortalecer los huesos. Pero ¿de qué me sirve la leche si la tengo en la refrigeradora y no me la bebo? La palabra de Dios es comparada con una espada, ¿verdad que sí? Y decimos en la iglesia, ¿cuántos han traído su espada? Y lo que estamos diciendo, ¿cuántos han traído la Biblia, verdad? Pero ¿cuántos han traído su espada? ¿Sí? Pero ¿de qué me sirve una espada si la mantengo envainada? La palabra de Dios es comparada con un espejo. ¿Para qué está el espejo? Evidentemente yo me miro, y cuando yo me veo en el espejo veo si lo que llevo puesto va bien o no va bien. Pero ¿de qué me sirve la palabra si cuando yo me miro en el espejo veo que tengo una mancha y no hago nada? Me voy y me olvido de que había una mancha en mi ropa, de que me tenía que quitar esta chaqueta que está manchada y ponerme una que está limpia. El espejo es la palabra. El espejo me está diciendo, Juanma, esa chaqueta está muy bonita, pero está sucia, te la tienes que quitar, ponerla a lavar. Ponte otra chaqueta y cuando esté limpia te la puedes poner. Pero si yo me miro al espejo y sigo igual, la palabra es poderosa, pero no va a funcionar en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa siempre y cuando yo la practique. Otro día me sucedió algo en mi casa. Estoy sentado en el salón viendo televisión y me da por mirar a una esquina donde no suelo mirar mucho, y me encontré que había una pequeña telaraña en la esquina de mi salón, pequeñita, muy chiquitita. Y digo yo, pero no es posible, si el día de hoy limpiamos, ¿cómo es que está esta pequeña telaraña acá? Yo tenía dos opciones. Número uno, o quitar la telaraña o dejarla. Y muchos de nosotros, a través de la palabra, que es un espejo, vemos cosas que no están bien, pero nos olvidamos y las vamos dejando. Esa telaraña va creciendo. Al final no es una araña, se convierte en una tarántula. No sé si me doy a entender. Entonces diga conmigo, la palabra tiene poder cuando la practico, cuando la obedezco. Escúcheme bien, yo no puedo decir que Jesucristo es mi Señor si yo no obedezco sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos, con todo amor y respeto le digo esto, uno de sus mandamientos es ir y hacer discípulos. Sígame el pensamiento porque esto se va a poner muy bueno. Ahora, los mandamientos no siempre me van a gustar, pero los mandamientos siempre me van a beneficiar. Se lo voy a volver a repetir. Los mandamientos no siempre me van a gustar, pero siempre me van a beneficiar. ¿Por qué? Porque cuando yo cumplo un mandamiento, detrás de mi obediencia hay una oportunidad para mi vida. ¿Me explico? Pero cuando yo no cumplo un mandamiento, estoy perdiendo la oportunidad que hay detrás de esa obediencia. Imagínense, solteros de oro que están acá. Dios te dice, vaya y haga discípulos. Y usted está haciendo discípulos. De repente un día llega a su grupo una chica que va a ser la mujer que Dios tiene para su vida. ¿Qué sucede? Imagínense, rebobinemos, que nunca obedeció a Dios. No abrió su casa, no predicó el evangelio. La chica nunca llegó. ¿Me doy a entender? Pero me casé igual, sí, pero a lo mejor no con el tipo de chica que te podías haber casado si hubieras obedecido un mandamiento. Aunque hay otros que ni abriendo grupos se casan, ¿ven? Pero eso es otro tema. Entonces, diga conmigo, los mandamientos no siempre me gustan, pero son un beneficio. Si yo le abro mi corazón, a mí no me gusta tener que hacer un congreso virtual. Yo lo prefiero presencial. ¿Por qué? Porque me gusta que la gente esté. Me gusta ver las impresiones, los rostros, lo que Dios está haciendo. Pero dejamos de bendecir a la gente porque a mí no me guste. ¿Ah? Dejamos de llevar las buenas noticias. Yo no puedo obligar a una mujer a que se conecte al congreso. Yo no puedo hacer eso. Pero sí me genera dudas
que una mujer que diga ser discípula de esta casa no trabaje por la visión de esta casa en el Congreso de Strong Woman. ¿Por qué? Porque no se trata de qué me gusta, se trata de que alguna mujer puede recibir un mensaje de Jesús. Pero si yo no voy, ¿a quién voy a llevar? Si yo no me conecto, ¿a quién voy a animar para que se conecte? No sé si me puedes ayudar. No se trata de lo que me gusta, se trata, ¿es correcto o no es correcto? ¿Tiene que ver con la visión o no tiene que ver con la visión? Y ahí es donde actúo o no actúo. Por eso se trata de obediencia. Yo tenía 22 años y estuve en una ciudad de Guatemala. ¿Hay algún guatemalteco acá? Este es guatemalteco. Hay una ciudad hermosísima que se llama, creo que es una ciudad, San Marcos. Allí me comí un pepián exquisito. Exquisito. Y estuve en una iglesia en San Marcos, una iglesia de un pastor amigo nuestro, una iglesia muy grande, creo que se llama Candelero de Oro, Pastor Moisés Fuentes. Yo no fui predicador, yo estuve en esa reunión. Uy, hay una unción más hermosa acá. Uy, 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 uy. Y yo iba acompañando a mi pastor. Me senté, escuché la palabra y en ese congreso aprendí algo. El que obedece nunca se equivoca. Porque si tu pastor te enseña un principio y tú lo practicas, y ese principio era malo, la sangre cae sobre la cabeza de quien te lo enseñó. El juicio cae sobre la cabeza del que te lo enseñó. El problema es que te enseñen una verdad, que esa verdad esté fundamentada en la Escritura, por eso todo hay que leerlo y no obedecerlo. Por eso hay que tomar notas, así como Jeremías, tomando notas y tener tu Biblia y ver, ¿lo dice la palabra? Lo practico. ¿No lo dice la palabra? No lo practico. En ese mismo congreso aprendí una segunda cosa. En un juicio, siempre que te inclines a la misericordia, nunca fallarás. Yo creo que en todos los congresos buenos se aprenden cosas buenas. Mira que tienes al lado y dile, si no te has anotado, estás a tiempo. Y si no te pudiste anotar porque no tienes recursos, queremos ayudarte. Pero no te lo puedes perder. Porque seguro tienes a alguien más que necesita escuchar una palabra de parte del Señor. La palabra hay que obedecerla, no solo oírla, no solo conocerla. ¿Usted se ha dado cuenta que puede haber dos predicadores predicando un mismo discurso y uno tener más resultados y otro tener menos resultados? ¿Sabe por qué? Porque el que la predica después de obedecerla tiene autoridad. El que la predica solo por conocerla tiene la verdad, pero no tiene autoridad. Usted imagínese hablándole a la gente de que Dios hace milagros y usted toda la vida enfermo.
diciéndole a la gente que Dios prospera, pero usted toda la vida mendigando y no teniendo forma de salir de deudas. La autoridad tiene que ver con los principios que vivo, no con los principios que sé. Por eso se trata de obedecer. Diga conmigo, obedecer. Yo soy un pastor que ha aprendido a no imponer, pero sí a hablar, porque entiendo que es mi responsabilidad construir mi propia casa, y cada uno escogerá cómo construir la suya. Si usted le quiere poner 2 habitaciones, si le quiere poner cuadros, solo le voy a decir una cosa: el día que la tormenta venga, lo que va a marcar la diferencia no es cuántas pulgadas tenía el plasma en tu comedor, sino si tiene cimiento o no tiene cimiento. Y el cimiento es obediencia. Número 2, acompáñame el versículo 48 y voy al 2. Dice: se parece un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo. Diga conmigo, ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que le digo, mire que es interesante, el Señor, pudiendo obligar, no obliga, pero sí te dice: ojo, que si no obedeces, mira lo que puede suceder. Se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos, y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, ¿qué le sucedió? Se derrumbó y quedó completamente, ¿cómo? Destruida. Le voy a decir una cosa más, escuche esto. Esta pandemia que empezó el 14 de marzo aproximadamente y que todavía sigue, ahora dicen la segunda ola, están viendo a ver cuándo viene la tercera. Esta pandemia afectó más a la gente que escuchó y no obedeció que a la gente que escuchó y obedeció. Porque que yo sepa, llevaba años enseñando de la buena administración, llevaba años de enseñar que a Dios se le honra, de que debo de ahorrar. Pero ¿qué sucedió? Lo dejé, lo pospuse, no obedecí, no puse fundamento. Vino la tormenta, ¡paca!, al piso. Porque es un tema de fundamentos. Diga conmigo, fundamentos. Yo siempre pensé que el primer hombre construyó sobre la roca y el segundo sobre la arena. Pero cuando yo empecé a ver esta escritura, me di cuenta de algo muy interesante. Es posible que los dos construyeron en el mismo terreno. La diferencia es que el primero cavó hasta encontrar la roca, el segundo no cavó. Y es que desobedecer es más fácil que obedecer. Se lo voy a decir de la siguiente forma: cavar cuesta más que no cavar. Es más cómodo desobedecer que obedecer. ¿Cuál es la clave a la hora de construir una vida, una casa, una familia saludable? La clave no está en lo que se ve, la clave está en lo que no se ve. ¿Por qué? Porque cuando uno va a una construcción, por lo menos a día de hoy, cuando la construcción está iniciando, empiezan a ver cómo ponen esos hierros para crear los cimientos o los fundamentos, empiezan a crear las zapatas para luego construir los grandes edificios. El problema es que los cimientos no es la parte más visible del edificio, pero es la parte que le hace más duradero al edificio. No sé si me doy a entender. No es la parte más vistosa. Cuando uno va a comprar una casa, no mira, uy, ¿y cuántos cimientos tiene? No, ¿cuántas habitaciones tiene? Cuando uno va a comprar una vivienda, uno mira y tiene 2 baños, 3 baños, uno en cada sala. ¿Cómo es el comedor? A mí que me cabe la gente para el grupo de amistad. Pero le voy a decir algo: como no tenga buenos cimientos, como no tenga buenos fundamentos, ya puede tener 10, 15 o 20 habitaciones, que a la primera tormenta ese edificio se cae. Levante su mano, diga conmigo: yo voy a construir con fundamentos. ¿Usted quiere hacer buenos discípulos?
Usted y yo queremos preparar buenos discípulos para el Señor. No se fije en lo que todos ven, fíjese en lo que nadie ve. Cimientos, fundamentos. Todos ven si viene a la iglesia o no. Eso es fácil. Pero ¿quién ve cómo está su vida de oración? ¿Quién ve si está leyendo la palabra? ¿Quién ve si está honrando o no a Dios? ¿Quién se atreve a hacer preguntas que no se ven y que nadie se atreve a hacerlas? Eso tiene que ver con fundamentos. Diga conmigo, cimientos. Eso es importantísimo para poder construir casas duraderas. Aquí va el punto. Escuche esto, querido discípulo. Si no me importa el cimiento, es porque he dejado de valorar la casa. Y una persona que no valora la casa difícilmente va a obedecer los principios. Se lo vuelvo a repetir. Si no me importa el cimiento, es porque realmente no valoro la casa. Una persona que decide no obedecer a Dios es una persona que no valora realmente su vida. Un matrimonio que decide construir su relación en desobediencia es un matrimonio que no valora su relación con su cónyuge. Padres que no queremos educar a nuestros hijos conforme los principios de la palabra, somos padres que realmente no amamos a nuestras nuevas generaciones, porque no estamos evitando la destrucción del día de mañana. Míreme acá, a los jóvenes quiero hablar por unos segundos. Noviazgos que no se quieren construir a la luz de la palabra son noviazgos no valorados. Pastor, pero me ha dicho que me va a llevar a la luna. Sí, cuando se acueste contigo te lleva a la luna, pero luego se vuelve solo y te deja a ti allí. ¿Por qué? Porque, señores, si no valoramos los fundamentos, si no valoramos los cimientos, es que no valoramos las relaciones. Pero es que qué incómodo es hacer un fundamento. ¿Por qué? Porque te va a llevar más tiempo. Sí, pero te va a llevar más tiempo hoy, pero también es verdad que te va a durar más tiempo mañana. ¿Por qué los matrimonios se están rompiendo tan rápido? Porque no tienen cimientos. ¿Por qué las empresas quiebran tan rápido? Por la crisis. Tu abuela, ¿por qué no tienen buenos fundamentos? Porque cuando hay buenos cimientos y cuando hay buenos fundamentos, aleluya, tu vida, tu empresa, tu matrimonio depende del reino de los cielos. Y le voy a decir una cosa: España quebró, la Unión Europea quebró, Estados Unidos quebró, pero el reino de los cielos no ha quebrado. Por eso este primer hombre empezó a cavar, y el otro lo miró y le dijo: ¡ay, qué tonto! Si yo ya puse las puertas, usted ponga lo que quiera, pero yo no voy a parar hasta que encuentre la roca que es Cristo. Me va a llevar más tiempo, pero cuando la tormenta venga saldré victorioso. Y yo no soy catastrófico ni apocalíptico, pero alguien habla de que 2021 es el año de las mayores catástrofes de la humanidad. Déjeme decirle, para mí 2021 será un año aún mejor de lo que estoy viviendo este año, porque mi vida está en la roca que es Cristo el Redentor. Vamos, construya bien. Míreme acá. Si para que tu grupo crezca tienes que hacerlo sobre la arena, cuando venga la primera tormenta el grupo se parte. Pero si para poder construir la roca tu grupo va a pasar de 12 a 10, quédate con 10. Pero van a ser 10 valientes, van a ser 10 conquistadores, van a ser 10 hombres y mujeres de Dios con fundamento. Señores, los fundamentos no tienen que ver con las intenciones, los fundamentos tienen que ver con la obediencia. Vamos, mira que tienes a la par y dígale: si tú no le obedeces a Dios, no tienes cimientos, no tenemos fundamentos. Y le voy a decir una cosa, míreme acá, porque esto es importantísimo. Si mi discípulo no le quiere obedecer a Dios, mucho menos me va a obedecer a mí. Obvio.
Oh, yo. Se lo voy a volver a repetir. Nosotros hay veces que tenemos un discípulo que no quiere obedecer a Dios y chisteando, qué buena onda, si es que es bien buena persona, porque le está desobedeciendo a Dios y no te está fallando a ti. Pero aquí va el punto: el que desobedece a Dios es cuestión de tiempo que te termine desobedeciendo a ti. Otra. ¿Usted ha visto esas personas que hablan mal de alguien delante de usted? ¿Sí? ¿La ha visto o no? ¿La ha visto o no? ¿Sabes quién es el siguiente del que van a hablar mal? De usted. Mi pastor me enseñó un día: mira, cuando yo veo a alguien hablar mal de Dios, yo me quito de al lado. ¿Por qué? Porque después va a hablar mal de mí. Los cimientos no se ven, pero son necesarios. Por eso están las mesas live. No sé si algún alumno de mesas live vino 21, 31, 32. ¿Hay algún alumno acá? A ver, levánteme su manita. Algunos vinieron. Qué pena que no están todos acá. ¿Cuál es el objetivo de mesas live? Ponerle cimientos a su vida. Por eso usted se dará cuenta que muchos son los que empiezan, pero no todos terminan. Porque poner cimientos no es fácil. Porque poner cimientos cuesta. ¿Sabe por qué? Esa palabra fundamento y cimiento tiene que ver con derribar. Porque antes de poner un cimiento bueno, primero tengo que empezar a derribar los fundamentos malos que traía del pasado en mi vida. Y ahí está el problema. El problema es que para poder construir una verdad, primero tengo que destruir una mentira. Yo no puedo unir un vestido viejo con un vestido nuevo, porque el remiendo va a tirar y lo va a romper. Yo no puedo echar vino nuevo sobre un odre viejo. Por eso, antes de yo poder poner un fundamento nuevo, un fundamento conforme a la palabra, primero tengo que destruir el fundamento antiguo, que es conforme a la carne. Ay, pero es que a mí me enseñaron, aleluya, que tomar lo de otros no es tan malo. Pero vienes a la palabra y Dios dice: el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje con sus manos, y conforme Dios lo ha bendecido, sea generoso con los demás. Entonces tengo que echar fuera, derribar algo malo para poder construir un fundamento nuevo. Ay, a mí me enseñaron de que yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Vengo al reino y ahora empiezo a entender que el reino se mueve por autoridades. Y hay una gran lucha en mi interior. ¿Por qué? Porque no se trata, mira, aquí va un punto muy interesante. No se trata de que sepamos que el Señor es el pastor, no. Se trata de que entendamos que el Señor es mi pastor. Hay una gran diferencia, míreme acá, en que usted diga Juanma es el pastor de casa del Padre, a que usted diga Juanma es mi pastor. Hay una gran diferencia entre decir casa del Padre es una iglesia linda, a decir casa del Padre, mi iglesia es una iglesia linda. Porque yo puedo ser el pastor de casa del Padre y no ser el pastor de tu vida. Aunque te congregues acá. ¿Cómo yo sé quién me pastorea? A quién obedezco. Cuando yo, como líder de esta casa, vivo dándole más me gustas y comentarios a las iglesias vecinas y no a la mía, yo tengo un problema. Uy, pero es que esa es tan bonita. ¿Y por qué Dios te puso acá? Qué malo es Dios, ¿verdad? Qué gacho. Qué gacho que te puso a ti aquí. Si Dios te puso acá es porque esta iglesia es hermosa, tú eres maravilloso y juntos Dios va a hacer cosas extraordinarias. Entonces diga conmigo, mi iglesia. Diga conmigo, mi pastor. Yo sé que ahora está empezando a chirriar algo en la mente. ¿Es el pastor o es mi pastor? Una vez más, ¿es el pastor? Lo que pasa es que si es el pastor y te va a decir ese chico no te conviene, es el pastor. Pero ¿y si es mi pastor? Y dice esa relación
no te conviene. Lleva más tiempo poner fundamento, pero esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Es más barato no poner fundamentos, pero al final la factura de la ruina no hay quien la pague. Lo que salva la casa en medio de las tormentas no son las plasmas, sino los fundamentos. Y termino con algo, porque se me fue el tiempo. Cuando la tormenta se da cuenta que no puede destruirte, lo que busca es moverte. El agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo. Cuando la tormenta ve que no puede destruirte, lo que busca es moverte. ¿Moverte de dónde? Moverte de tu propósito, moverte de la visión, moverte de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida.